Gracias. Muy bien, chicos, buenos días. Chicas, mejor dicho, buenos días. Vamos a empezar trabajando una lectura y al final vamos a... porque estamos un poco atrasadas con las lecturas. Así que vamos a avanzar hoy día 2. Muy bien. Empezar con el primer tema, la primera lectura, que nos habla de la mentalidad de crecimiento, ¿no? Nos habla de la mentalidad de crecimiento. A ver, aquí es bien importante comentar que, por ejemplo, todos tenemos creencias distintas sobre diferentes aspectos. Por ejemplo, una creencia es cuando yo digo, estoy limpiando la casa, ¿no? Y rompo un espejo. Uy, digo, 7 años de mala suerte. Entonces, justo da la casualidad de que me caigo, me salen mal un par de cosas, y digo, no, es que son 7 años de mala suerte, ¿no? Porque rompí el espejo. Pero si no hubiera roto el espejo, esto mismo que hubiera pasado, de repente no me hubiera impactado tanto, ¿no? O no hubiera hecho esas conexiones de que algo malo está pasando, ¿no? O cuando vemos un gato negro en la calle decimos también mala suerte, ¿no? ¿Qué culpa tendrá el gato? Hay diferentes colores nada más de los gatos, ¿no? Entonces, también tenemos creencias relacionadas a nosotros mismos, cómo nos miramos a nosotros mismos. Entonces yo digo, yo soy buena dibujando, pero soy muy mala en inglés. Yo no puedo aprender inglés, eso es muy difícil para mí. Entonces, cuando yo hago esas declaraciones, esos pensamientos en voz alta, yo misma me bloqueo para aprender el inglés, porque digo, esto es difícil. Y más bien cuando yo me alabo, ¿no? Cuando menciono, soy buena dibujando, pues ensalzo algo positivo que tengo. También quizás empiezo a buscar nuevos materiales para intentar dibujar o nuevas técnicas, practico, ¿no? Entonces, busco nuevos materiales, busco nuevas técnicas, si me matriculo en clases y también de repente practico más horas, mejoro. Eso es igual, ¿no? Ustedes deben tener algunos cursos, o sea, en su preparación para la universidad, me refiero, ¿no? En el colegio, en la academia. Algunos cursos no son más fáciles, otros más difíciles, ¿no? Entonces, si yo tengo ciertas creencias de que este curso es difícil y yo no lo puedo aprender, sola me estoy bloqueando. Y ni bien veo el ejercicio, yo digo, ya no, esto yo no lo entiendo, ¿no? Entonces, esas creencias nos afectan. Para evitar que nos afecten, tenemos que tener una mentalidad de crecimiento. Eso es lo que vamos a leer ahora. Me van a ayudar ustedes a leer, porque estoy pero pésimo, pésimo, pésimo. Muy bien, a ver, ¿quién me puede ayudar a leer? Vamos a compartir. De repente puede ser Mía, puedes empezar tú, Mía. Igual yo voy a ir comentando algunos aspectos, ¿no? Acá apago la cámara porque vamos a leer. Mía, ¿tú nos podrás ayudar con parte de la lectura? Sí, Muy bien, a ver, ahí está. ya. Las personas tenemos creencias acerca de todo tipo de cosas. Tenemos creencias acerca de, por ejemplo, cómo funcionan las cosas del mundo y, por supuesto, acerca de nosotros mismos. Entre las muchas creencias que tenemos acerca de nosotros mismos, hay algunas que tienen que ver con nuestra capacidad para aprender. Estas son muy importantes, pues influyen en la manera en que nos enfrentamos a retos y situaciones difíciles. En particular, está una creencia que llama mentalidad de crecimiento. ¿Sigo leyendo, Miss? Bueno. Sí, el otro párrafo también. Ok. ¿Qué es la mentalidad de crecimiento y cómo influye en nuestra vida? Por mentalidad de crecimiento nos referimos a la creencia de nuestras características personales, como nuestras habilidades pueden desarrollarse. En particular, tener una mentalidad de crecimiento implica
creer que podemos mejorar nuestras habilidades mediante la práctica constante, buscando nuevas estrategias, sobre todo cuando las que hemos usado ya no nos funcionan, o pidiendo ayuda cuando tenemos dificultades. Tener una mentalidad de crecimiento nos permite lograr metas que son importantes para nosotros. En particular, nos permite aprender lo que necesitamos aprender y mejorar así las habilidades que requerimos para lograr lo que nos interesa. Pero no solo eso, también implica poder lograr cosas que son importantes para las personas que nos importan, como nuestros seres queridos, y poder luego contribuir a nuestra comunidad. Ajá, gracias. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por mentalidad de crecimiento? ¿No? Nos vamos a referir, como dice aquí, a la creencia de que nuestras características personales, como nuestras habilidades, pueden desarrollarse. Y si pueden desarrollarse, entonces puedo mejorar. No tengo límites. A ver, acá hay que aclarar algo bien importante. Prendo mi cámara para hacer la aclaración. O sea, todos nacemos con habilidades naturales, ¿sí? O sea, todos. Hay ciertas cosas, ciertos cursos, ciertos temas, ciertas habilidades, ciertas destrezas que no son más fáciles. Por ejemplo, hay personas que nacen con mucha facilidad para los idiomas y otros nacen con cierta dificultad para los idiomas. Y eso es innegable. Pero el que nace con dificultad para aprender, para aprender, cuando practica constantemente, ¿no? Aquella personita que tuvo la suerte de nacer con habilidad para los idiomas, si en su vida se matriculó en ninguna academia para aprender otro idioma y solamente habla su lengua materna, está desaprovechando su habilidad y esa habilidad con el tiempo se va a atrofiar, o sea, se malogra y se va perdiendo, porque así es el cerebro, ¿sí? Se va perdiendo. Y aunque había nacido con habilidad para los idiomas, puede que ahora no lo tenga. Así es en todos los cursos. Entonces, si yo tengo dificultad, por ejemplo, con la física, que siempre es el cuco, ¿no? La química, ¿no? Matemática, ¿no? Y quiero una carrera de medicina donde estos son cursos muy importantes, no me debo de bloquear pensando que no puedo aprender, sino que tengo que empezar de cero, ¿no? Desde lo más básico, y además dedicarle más tiempo y más horas que aquellos cursos que me son fáciles, ¿no? ¿Por qué? Porque todos podemos aprender. Ahora, ¿dónde viene? ¿Solamente la práctica? No, ayudas necesarias. Mi profesor particular, clases que me ayuden, que empiecen desde cero. También, por ejemplo, tutoriales de YouTube, ¿no? Donde yo vea cómo resuelven ejercicios y van a explicar. Dedicarle más tiempo. Así con todo. Es como con el ejercicio, ¿no? Si yo les digo, vamos a correr, vamos a darle 10 vueltas a la manzana, el primer día no vamos a poder dar ni una vuelta y vamos a estar pero muriendo. Pero si empezamos a practicar, todos los días empezamos a correr determinada distancia, al poco tiempo esa distancia me va a parecer poco, porque mi cuerpo agarra resistencia y ya puedo correr más. Entonces necesitaré poner una meta más grande, ¿no? Vamos a dar ya 3 vueltas a la manzana. Luego de un tiempo dando 3 vueltas a la manzana, seremos capaces de dar 5. Y así paulatinamente llegaremos a las 10 vueltas a la manzana que queremos. Igual es en todo. Cualquier habilidad, cualquier destreza, cualquier conocimiento, todo se puede adquirir, ¿sí? Igual, como hemos dicho, recordemos eso, los que tienen habilidad para algo y ya no lo practican, pierden esa habilidad, ¿sí? Vamos a seguir entonces leyendo. Ay, Dios.
Siento mal. A ver, aquí. A ver, estos dos párrafos. Bueno, falta un poquito de más abajo. Vamos a ver si nos puede ayudar ya Lady. Ya Lady, ¿nos podrás ayudar desde estar ante una situación difícil? Sí, Miss. Ok, entonces empieza. Estar ante una situación difícil significa que nos estamos enfrentando a una situación para la cual nuestras habilidades actuales se encuentran limitadas. Si nuestras habilidades fueran suficientes, pues no sería una situación difícil en primer lugar. ¿Qué creencias tenemos acerca de nuestro potencial para desarrollar nuestras habilidades? Es entonces fundamental. Pues si pensamos que no podemos cambiar nuestras habilidades, entonces no tenemos razón para seguir intentando. Por el contrario, si creemos que nuestras habilidades pueden mejorar, entonces entenderemos la situación difícil que tenemos enfrente como una ocasión para aprender algo nuevo. Tener mentalidad de crecimiento no es algo sencillo. De hecho, es esperable que tengamos algunas creencias contrarias a una mentalidad de crecimiento. Por ejemplo, a veces cuando tenemos dificultades con alguna situación, nos da vergüenza pedir ayuda y preferimos fracasar en secreto, admitir ante otros que no sabemos qué hacer. Otras veces podemos pensar que si no nos salen las cosas bien, es porque simplemente somos incapaces. Creemos que tener que esforzarnos implica que no tenemos talento para ese tipo de situaciones. Otras veces podemos simplemente evitar situaciones difíciles de antemano. Nos acostumbramos a evadir oportunidades nuevas por temor a la posibilidad de fracasar. En algunas ocasiones, estas creencias vienen de lo que otros nos dicen. Por ejemplo, desde pequeño, me sigo leyendo. Sí, por favor. Desde pequeño nos pueden haber dicho que no somos muy hábiles con ciertas cosas y nos lo hemos creído. ¿Les ha pasado alguna vez? Ajá, hasta ahí. Bien, entonces, esto es muy importante, la programación mental, ¿no? Desde pequeño me dijeron, no, tú no eres bueno para esto. Me lo repitieron una y otra vez, no eres bueno para los deportes, dibujas feo, no sé, no eres bueno bailando, eres malo en las matemáticas, siempre desapruebas. Entonces arrastro esa creencia. Se convierte, ¿no?, en una creencia demasiado fuerte que me limita para aprender. Pero hemos ya mencionado que todos somos capaces de aprender. Nadie, ¿no?, es incapaz de aprender, ¿no? Todos pueden aprender. Solamente que van a necesitar algunos más tiempo, más ayudas, más dedicación, estrategias distintas. ¿Sí? Y recalcamos, los que sí tienen las habilidades y no practican las piernas. Por eso yo les digo siempre, cuando das examen y ves que en algunos cursos saliste bien, para tu siguiente examen no debes descuidar aquellos cursos en los que saliste bien, porque te olvidas, ¿no? La práctica, la habilidad se pierde. Eso nos pasa, por ejemplo, de un verano, de un año a otro de estudios, ¿no? Terminamos diciembre el colegio y en marzo que empezamos no sabemos ya ni cómo se escribe, ¿no? No me acuerdo, no he escrito nada. ¿Cómo se agarra el lápiz? ¿Cómo se agarra el lapicero? Decimos, ¿no? Ya no me acuerdo de nada. ¿Por qué? Porque en esos 2 meses estuvimos inmersos en otras actividades y dejamos de lado las escolares. Entonces nos olvidamos de todo. A ver, yo termino la última parte. Por supuesto, todas estas creencias negativas solo contribuyen a hacernos las cosas más difíciles. Por evitar oportunidades para aprender, el resultado es que simplemente no aprendemos. Entonces, nuestras habilidades no mejoran. De modo que cuando nos volvemos a encontrar con una situación difícil, resulta que no sabemos qué hacer porque nos falta habilidad. Caemos así en un círculo vicioso. Por evitar retos dejamos de aprender, lo que hace que situaciones futuras nos sean más difíciles. Lo que nos lleva de nuevo a evitar retos y así sucesivamente. Es un círculo vicioso, ¿no? Me encuentro un problema, me encuentro una traba, digo, no puedo, vuelvo a mi zona de confort, ¿no? No intento nada nuevo, no intento un reto más grande. Y después que me encuentro otra dificultad,
Igual digo, yo no puedo con esto. Y me retraigo. Entonces no desarrollé mis habilidades, no desarrollé mi mentalidad de crecimiento. Por el contrario, si tenemos mentalidad de crecimiento, cada nuevo reto se convierte en una oportunidad para mejorar. Al aprovecharla, nuestras habilidades se incrementan poco a poco, de modo que es más probable que superemos el reto y que en el futuro los nuevos problemas que la vida inevitablemente trae nos resulten más manejables, precisamente por habernos vuelto más hábiles, ¿no? O sea, a medida que enfrento más retos, soy más capaz de sobrellevar dificultades más difíciles y de salir adelante en diferentes situaciones. Muy bien, a ver. Entonces, ahora todos tienen la lectura, los que han llegado un poco tarde pueden también leerla porque a todos se les ha enviado, ¿sí? Voy a poner 2 preguntas en el chat, o sea, una pregunta con 2 partes, mejor dicho, y vamos a escuchar sus respuestas sobre eso. A ver, la pregunta es, acá la pongo. Ay, ay, ay. A ver. A ver, dice. Ante el caso de no ingresar a la universidad en una oportunidad, ¿cómo actuaría una persona sin mentalidad de crecimiento? ¿Cómo actúa el que no tiene mentalidad de crecimiento? ¿Y cómo actuaría una persona que sí tiene mentalidad de crecimiento? ¿Sí? Esa es nuestra pregunta de hoy para empezar a escuchar sus opiniones y fundamentos. Acuérdense que la respuesta tiene que tener fundamento, ¿no? No me van a decir, vuelve a postular, no vuelve a postular, ¿no? Por favor, telegramas no. Tiene que haber una explicación, tampoco un testamento, pero una explicación con base, ¿sí? Para fundamentar nuestra respuesta. ¿Cómo actuaría una persona sin mentalidad de crecimiento y cómo actuaría una persona con mentalidad de crecimiento? También pueden incluir ideas de cómo se sentiría, qué cosas se diría a sí mismo, ¿no? ¿Qué haría de ese momento en adelante? ¿Sí? Muy bien, a ver, como es una pregunta doble, porque tiene las 2 partes, vamos a dar 5 minutos. Son 9:26, 9:27 prácticamente. Ponemos 9:32, empiezo a escucharlos. Piensen bien y ahorita empiezo a llamarlos. Estaba Sofía, pero se fue, ¿no? A ver, de repente ingresa en un rato.
Que yo lo había apuntado aquí, Sofía.
Muy bien. A ver, comenzamos. A ver, comenzamos con Grace. Grace, cuéntanos, ¿cómo actuaría una persona que no tiene y otra que sí tiene mentalidad de crecimiento cuando no ingresa a la universidad? Sí, claro. ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Ya, ya no. Ante la pregunta diría que, bueno, en ese caso considero que una persona sin mentalidad de crecimiento se pondría una barrera y posiblemente ella o él se estanque en el hecho de no haber logrado el ingreso. Incluso se deprima o lo lleve a cuadro de depresión en lugar de seguir esforzándose más para lograr su objetivo, ¿no? Y en dicho caso quizás no haya sacrificado lo suficiente o el nivel fue más alto de lo que esperaba, pero he ahí el reto, creo yo, ¿no? La confianza en sí mismo para conseguir ingresar a la universidad. Mientras, por otro lado, una persona que sí tiene mentalidad de crecimiento busca qué le faltó, qué mejorar para que esté prevenido o prevenida de cualquier situación que venga. De esa forma buscar tal vez otro método de estudio para lograr conseguir el ingreso a la universidad, ¿no? Ajá, muy bien, muy buenas ideas. Pero digamos que ha sido más específica y esa es la idea de la pregunta, ser bien específico, ¿no? En qué sentiría, qué diría, qué haría, qué acciones tomaría, ¿no? Ha sido más específica, digamos, en el caso de la que no ingresó, ¿no? Pero bastante bien en general. A ver, vamos ahora con Isabela. Y a ver, Isabela, te escuchamos. Ahora leo también lo de Mía que nos ha escrito. Isabela Azúcar. Ah, está en el chat. Está en el chat la pregunta. ¿Cómo actuaría una persona con mentalidad de crecimiento y cómo actuaría una persona que no tiene mentalidad de crecimiento cuando no ingresa a la universidad? A ver, vamos a escuchar a alguien más mientras tú vas inspirándote. Tienen una lectura también respecto al tema, ¿sí? Y como te digo, la pregunta está en el chat. La voy a volver a poner porque no creo que tú has entrado antes, pero por si acaso. Y lo último que he hecho es poner la pregunta, ya estaban todas las que veo ahorita. A ver. Vamos entonces con María. María Jaramillo. Cuéntanos, ¿cómo actuaría la persona? Bueno, cuando una persona no tiene mentalidad de crecimiento, puede tener culpa por, por tener un resultado negativo. También puede tener un poco de desesperanza porque puede sentirse abrumada en la situación de no poder entrar a la universidad. Y también puede tener estancamiento porque no va a poder buscar oportunidades alternativas. Y por otro lado, una persona con mentalidad de crecimiento puede tener autoevaluación y aprendizaje, porque puede reflexionar sobre sus esfuerzos, su preparación y sus habilidades para identificar las áreas que pueden mejorar. También puede tener persistencia y determinación que puede tomar puede utilizar ese resultado negativo como una motivación para trabajar con más esfuerzo y enfocarse más, y también una exploración de oportunidades alternativas que buscaría otras oportunidades de aprendizaje como programas de educación, cursos en línea y formación vocacional o experiencia laboral relevante. Ajá, muy bien, muy buena respuesta también.
la persona con mentalidad de crecimiento va a usar la experiencia para analizarla y partir de ahí, ¿no? Para ver qué hizo bien, qué debe mejorar, ¿no? Muy interesante entonces esa respuesta de María. ¿Ja? También ha habido varias cosas concretas, ¿no? Acuérdense, siempre es bien importante ser muy preciso, muy concreto en los ejemplos. Por ejemplo, una persona que, ella decía, no, una persona sin mentalidad de crecimiento se va a estancar, se va a culpar, se va a deprimir, ¿no? Se va a abatir, exacto, ¿no? ¿Qué se diría, por ejemplo? Entonces ahí podemos ampliar, ¿no? Soy incapaz. Esta universidad es muy difícil, ¿no? O es muy difícil para mí. No lo voy a lograr, ¿no? Entonces, todo eso que nos decimos no se nos graba en el cerebro y nos perjudica. Pero en cambio, si yo digo yo puedo, soy capaz y además uso estrategias, porque no se trata de decir yo puedo, soy capaz y no hago nada. También hay esos casos, ¿sabes? Ese es otro caso. Ese es otro caso. Yo puedo, soy capaz, soy lo máximo, soy la más inteligente, pero nunca sé nada. Es bla, bla, bla nomás, ¿no? Pero no toma acciones concretas, entonces ese tiene, pues ahí un delirio de grandeza, ¿no? Tiene mucha autoconfianza, pero lo que está faltando es lo que es el trabajo práctico en sí. Entonces, esa persona tampoco tiene mentalidad de crecimiento, pues, porque solamente se alaba, se halaga y no actúa, ¿no? Entonces, muy importante los pasos que vamos dando, que tienen que ser pasos constantes y de menos a más, como en el ejemplo que hicimos del ejercicio y dar las vueltas a la manzana. A ver, vamos a escuchar ahora a Valentina. ¿No es Valentina? Se apareció, también se fue. Dios mío, ¿qué es esto? Valentina entró y se fue. De paso que jamás había visto ninguna Valentina. A ver, Olenka, te escuchamos. Olenka Salazar. Ay, Isabela nos ha escrito ya. Qué bien, qué bueno. Acá voy marcando entonces Isabela, Mía, y ahorita lo leo. Ok, yo creo que una persona sin mentalidad de crecimiento que no ingresa, como que se resignaría, se deprimiría y no sabría qué hacer porque como no tiene esa perseverancia y ese pensamiento de que puede mejorar, creo que buscaría otras opciones muy como fáciles, no se esforzaría mucho. Yo creo que si una persona con mentalidad de crecimiento no ingresaría, esta persona no se rendiría, evaluaría lo que hizo mal o lo que le falta y se esforzaría por aprender y volver a intentarlo. Yo creo que se sentiría como no deprimida, sino como con ganas de mejorar, superarse a sí misma. Exacto, ¿no? Ay, obvio. Exacto, ¿no? Ahí esas dos son son dos caras de la moneda, ¿no? Actúan diferente, por ende encuentran resultados diferentes. Eso también es muy importante aclararlo, ¿no? Su compañera ha dicho algo nuevo importante, va a buscar una opción más fácil quizá, ¿no? El que no tiene mentalidad de crecimiento y no se cree capaz, va a buscar una opción más fácil, ¿no? Una universidad donde no sea tan exigente el examen ni tampoco tan exigente la carrera, ¿no? Exacto, ¿no? Ya este reto lo venció, este reto lo venció. Ahora, es muy importante diferenciar también cuando el reto de verdad es demasiado grande y a pesar de que yo puse todo de mi parte, no se logró, porque también tenemos que darnos cuenta de eso, porque es decir, no eres tú solo y la universidad, tú estás compitiendo con otros, ¿no? Entonces hay otros que se esfuerzan más, que saben más, que de repente tienen más recursos, no sé, ¿no? Entonces tienen otras facilidades, ¿no? Entonces, uno, y ese es un punto también de la mentalidad de crecimiento, aunque no lo puse en la teoría, uno no se debe de comparar con los demás, porque si te comparas con el que sabe más que tú,
vas a sentirte siempre menos. Y siempre hay un montón de gente que sabe más que nosotros, que todos, ¿no? De otros temas, etcétera, ¿no? Y siempre hay gente también que sabe menos. Entonces, si yo me comparo con los que saben menos que yo, de repente me voy a creer lo máximo. Pero no es así. Entonces, uno, no hay que compararse con los que saben menos o con los que, entre comillas, son menos que nosotros, ni los que son más o tienen más que nosotros. ¿Cómo te vas a comparar contigo mismo? Este año, ¿no? Por ejemplo, tuve mejores notas que el año pasado. Este año estuve más cerca de ingresar que el año pasado. Entonces, contigo mismo nada más te vas a comparar, no con nadie más. No, este año me esforcé más, usé mejores estrategias, me dediqué más. Y si dando mi 200% hay algunas cosas que no puedo manejar que hacen que no logremos la meta, no hay ahí un fracaso. ¿Se da cuenta? No es un fracaso. El fracaso solamente se da cuando yo no me esforcé, cuando yo no di de mi parte, cuando no tomé en serio las cosas. Ese es el que fracasa en realidad. ¿Sí? Porque sí hay metas que son difíciles de lograr. ¿Acaso todos vamos a ser atletas Usain Bolt, Michael Phelps, Nadia Comaneci, ¿no? Simone Biles? No, no todos podemos, hemos dicho eso, ¿no? Tampoco todos podemos ingresar a tal o cual universidad, ¿no? Tampoco todos podemos lograr tal o cual cosa. De lo que estamos hablando es que todos sí podemos aprender, ¿no? Todos sí podemos aprender dependiendo de cuánto esfuerzo demos, pero siempre va a haber algunos factores que no puedo manejar. A mí también a veces me da mucha pena, por ejemplo, cuando el chico ingresa y después viene la evaluación socioeconómica y los papás dicen, no, esto es impagable, esto es demasiado caro para mí porque la carrera no es un año ni dos, son un montón de años. Entonces, esa es otra variable que hace que de repente no logremos estudiar ahí o no podamos terminar en la universidad que queremos, ¿no? Entonces, muy importante en todas las situaciones de la vida, en todos los problemas que se presenten, tener mentalidad de crecimiento. Vamos a leer lo que han dicho sus compañeras. A ver, Mía. Mía dice, la persona que no tiene mentalidad de crecimiento ante esta situación se rendiría fácilmente, dejaría de estudiar, diría que esa carrera no es para él o ella y se iría a otra que probablemente sea más fácil. Pero que no le guste. Tal vez esa persona cuando era pequeña le decían, ¿cómo no vas a poder hacer eso? Eso ya deberías de saber o eso es fácil. ¿Por qué no sabes? Exacto, ¿no? Todo eso afecta. Y con el paso del tiempo que fue creciendo, ahora cada vez que no puede algo lo deja fácilmente porque es lo que le dijeron de pequeño. Una persona con mentalidad de crecimiento haría una inspección de qué cursos está más bajo y en qué debería de mejorar, no dejar de estudiar. Exacto, estrategia. Ya. Los otros no dejar de estudiar los otros cursos en los que sí está bien. Solo ver en qué está fallando o en qué tiene dudas y buscar ayuda de alguien sin miedo. Que una persona con resiliencia, es una persona con resiliencia, ¿no? Ser una persona con resiliencia, dice. Diría ya, me fue mal en esto, pero no dejaré de intentarlo. Voy a lograrlo de a pocos, pero voy a conseguir. Exacto, ¿no? La resiliencia tiene que ver mucho con la mentalidad del crecimiento. E Isabela dice, una persona con mentalidad de crecimiento siempre buscará otros recursos y medios para poder ingresar en otra oportunidad. En cambio, una persona que no tiene mentalidad de crecimiento se pondrá pensamientos negativos que no le dé una suficiente seguridad para dar lo mejor e ingresar en otra oportunidad. Exacto, ese es el punto. A ver, ¿quién que nos está faltando? Ah, Olenka ya intervino. Bueno, Luis no lo llamo porque obviamente Luis recién ha ingresado, él sí debe estar perdido. ¿Cómo estás, Luis? No, me parece no haberte visto antes. Bien, vamos ahora con otro temita.
Ay, ¿verdad? Ya, Lady, no te he llamado. ¿Por qué? Me he mareado. A ver, espérense. Ya, aquí ya te apunté. A ver, ya Lady dice, pienso que estas personas, o sea, las que no tienen mentalidad de crecimiento, se desaniman y por la falta de confianza en ellas mismas se empiezan a echarse la culpa. También tratan de evitar otra vez este tipo de situaciones, las minimizan y buscan excusas o se distraen en otras actividades para no tener que afrontar el problema. Por último, cuando veo a una persona que ingresó, se comenzará a comparar y tendrá sentimientos de envidia o resentimiento. Correcto. Aquí hay varias ideas interesantes, concretas, nuevas sobre todo, ¿no? No tiene mentalidad de crecimiento, se minimiza, busca excusas, se distrae con otras actividades, se aturde con otras cosas, ¿no? Las personas con mentalidad de crecimiento, al no ingresar, reflexionarán sobre lo sucedido, analizará sus habilidades y fortalezas tratando de encontrar en lo que falló. También verían esta situación como una oportunidad de crecimiento, trataría de ajustar las estrategias de estudio y estudiar los temas que no salieron muy bien. Por último, este tipo de personas siempre buscan la orientación de profesores, tutores y compañeros. Reconocería que necesita ayuda para poder superar esta dificultad. Eso es bien importante, reconocer que se necesita ayuda y que esa ayuda tiene que ser la ayuda idónea, adecuada. Muy bien, a ver, vamos a compartir porque vamos a ver otro tipo de preguntas. Todavía nos faltan algunas preguntas, pero vamos a avanzar este otro tema que es bien importante, que son las preguntas para pensar fuera de la caja. A ver, ¿qué es eso? En algún momento de la entrevista, tanto en entrevistas de admisión para la universidad como también en entrevistas de trabajo, nos hacen preguntas extrañas, ¿no? Que no tienen a veces mucho que ver con, o sea, aparentemente para nosotros no tienen mucho que ver con aquello que nos interesa, ¿no? Que es lo que es ingresar a la universidad y expresar nuestras cualidades y habilidades en la entrevista. Y estas preguntas se llaman preguntas para pensar fuera de la caja, ¿no? Y tienen que ver con tu capacidad. Primero, ¿qué cosa quieren ver con esto? Quieren ver tu capacidad de argumentación, ¿sí? Quieren ver tu capacidad para fundamentar tu respuesta. Quieren ver tu creatividad para salir de una situación que puede ser problemática y de una pregunta que te puede haber dejado sin piso, ¿no? Porque yo puedo decir, se me hacen esta pregunta y yo puedo decir, bueno, pero ¿por qué me preguntan esto si dependerá de cada persona, ¿no? Cada quien su vida, ¿no? Como ahora está muy de moda decir, ¿no? Ay, es su vida, déjenlo hacerlo. No, pues estas preguntas son justamente para que tú sí tomes una posición, ¿no? Tomes una posición y obviamente tu posición tiene que ser ya pensando un poco en relación a la carrera que vas a seguir más adelante, ¿sí? O sea, tu posición no puede ser como de joven de 16, 15, 17 años, que está en el colegio o está en la academia preparándose para la universidad, ¿no? Tiene que ser una posición que se proyecta a la situación en que lo pone la pregunta, ¿sí? Por eso también, por ejemplo, hemos visto, no sé si hace una semana o dos, estábamos hablando de nuestro sistema de salud, ¿no? Y nos tocaba pensar un poco como ministros de salud. Todavía no somos, pues, ministros de salud, ¿no? Ojalá lleguemos a ser, pero me tenía que proyectar. Entonces, igual estas preguntas, se tratan de proyectarnos. A veces pueden ser de verdad súper locas las preguntas, como por ejemplo, ¿qué harías si tuvieras que medir o qué harías si tuvieras que calcular toda la cantidad de ventanas que hay en Nueva York? Tú dices, ¿qué? ¿Y esto qué tiene que ver con la medicina? ¿Qué tiene que ver con la Cayetano? ¿Qué tiene que ver conmigo? Entonces, lo primero, y ahí sí pongo mi cámara para que me vean bien. Lo primero, nada de poner cara de asustado, porque lo que ellos están esperando es que tú te sorprendas
¿no? Y diga, uy, no, aquí no supera no maneja bien la presión, no tiene aplomo para responder, se asusta ante cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa que sale de lo normal, se paraliza. El postulante se paraliza, se asusta, ¿no? Entonces tú, nada que te pregunten te debe sorprender. Ni si te preguntan cómo se llama tu mascota, nada. ¿No? Ni si te preguntan cuánto ganan tus padres, que eso ya lo hemos conversado también. No. Entonces, primero, nada de sorprenderse. Segundo, pensar rápido. ¿Cómo logro pensar más rápido? Siempre lo decimos también, lectura, esencial, ¿no? La lectura es esencial para que mi cerebrito piense cada vez más rápido. Luego, práctica, que hemos, que hemos dicho. Tengo mis preguntas, hasta ahora hemos trabajado 20, tengo mi celular, agarro una app de sorteo o mis papelitos, me tocó la pregunta 18, tal cosa, la respondo grabándome con el celular y me escucho. A ver qué dije, fui coherente, cómo puedo mejorar mi respuesta, se entendió lo que yo quería que se entienda sobre todo, ¿no? Cómo fue mi tono de voz, ¿no? Otros aspectos también bien importantes, ¿no? Bueno, entonces, práctica y lectura para poder dar respuestas contundentes que además nos ayuden a fundamentar bien lo que queremos. Muy bien, entonces vamos a pensar en estos dos casos, pero vamos a ver primero solamente el caso 1, ¿sí? Caso 1, a ver, lo leo. Ahora sí apago la cámara porque les voy a dar un tiempo para que practiquen. A ver, caso 1. Preguntas para pensar fuera de la caja. Tienen mucho que ver con la casuística también, que ya hemos visto también la semana pasada. Si te encontraras en la situación de tener que decidir entre salvar a un señor de 64 años o a una joven de 23, ¿a quién salvarías y por qué? No es sí, sino es o. A ver, de nuevo, si te encontraras en la situación de tener que decidir entre salvar a un señor de 64 años o una joven de 23, ¿a quién salvarías y por qué? Muy bien, igual, vamos a dar 5 minutos. Son 9:55. 56 prácticamente, ¿no? 10:01. Empiezo a escucharlos. Muy bien, vayan pensando en su respuesta solo al caso 1. Recuerden ser creativos y fundamentar sus ideas.
Muy bien. Entonces estamos trabajando nuestro casito 1. Si te encontrarás en la situación de tener que decidir entre salvar a un señor de 64 años o una joven de 23, ¿a quién salvarías y por qué? A ver. Vamos a empezar con... Los que van a escribir, vayan escribiendo, ¿sí? Para después poder leer sus respuestas. A ver, vamos a empezar con María esta vez. A ver, María, cuéntanos. ¿Qué harías? María Jaramillo. ¿Sí, María? A ver, bueno, mientras María de repente no está, se ha ido un rato, vamos a escuchar a Olenka. A ver, Olenka. ¿Sí? ¿Qué pasó? Se me ha ido el internet, ¿no? Ahí lo veo bien. A ver, María, Olenka, acá vamos a poner que nos hemos llamado, de repente se han movido un momento al baño. María y Olenka, están pendientes. A ver, Grace. Grace, te escuchamos. ¿Qué harías tú en ese caso? Ok. Dada la situación, personalmente salvaría al joven de 23 años, porque él o ella estaría aún abierto a muchas oportunidades, ya que es una época en la cual uno se fija considero que solo se fijan en buscar crecer o cómo contribuir en un futuro, ¿no? Y por ello creo firmemente que es la mejor opción. Si bien no salvar al señor de 24 años se puede normal entre la sociedad, ser una persona mayor, la razón por la cual no lo salvaría es porque considero que ya está en dicha edad donde uno ya realizó, creo yo, varios objetivos quizás propuestos durante la juventud. Miren, como ven, estas son preguntas donde no hay una respuesta correcta, ¿no? Porque toda vida es digna de ser salvada, ¿no? Y toda vida merece respeto. Pero lo importante va a ser cómo fundamentemos. O sea, tenemos dos opciones. Una es la de decidir, que es por la que ha optado su compañera, ¿no? Grace, no había apuntado. Ella empezó decidiendo. Otra opción es ver los pros y los contras de ambos casos, porque ahí no nos dan más datos, por eso es que no llega a ser casuística. En la casuística te dirían, el señor tiene enfisema pulmonar, no tiene familia, ¿no? Todos los casos, todos los datos, ¿no? La joven, tiene un hijo de 1 año, o sea, te van a poner, eso es la casuística, que es diferente a las preguntas de pensar fuera de la caja, que te dan cierta situación, pero con menos datos. Entonces, lo que tú tienes que hacer es presentar o decidir, como hemos dicho, decidir de frente y fundamentar tu decisión, por qué sí a ella y por qué a él no, como ha hecho su compañera Grace,
O empezar hablando de ambos casos, teniendo en cuenta una y otra situación, y luego al final tomar la decisión. O también puedes no tomar la decisión. O sea, podrías decir, bueno, para decidir a quién salvar, yo consideraría en el caso del señor tales puntos, en el caso de la joven tales puntos, y como ahorita no los conozco, en base a eso tomaría mi decisión. Pero ojo, hay casos en el que el examinador quiere que decidas. O sea, hay casos en que te aceptan la respuesta diplomática de puede ser este, si es esto, ¿no? O puede ser lo otro, si la situación es así. Pero hay casos en que sí te van a pedir que decidas. Entonces, algunos, es que ya depende mucho del examinador, ¿no? Ya depende mucho de quién te toque, ¿no? Pero si tú has fundamentado bien en el momento en que haces tus dos paralelos de los dos casos, o sea, de la joven y el señor, está bien tu respuesta. Solo que va a insistir y te va a decir, ¿y por quién te inclinarías? Entonces ahí al final ya decides y agregas un poco de fundamentación también, ¿no? Porque no hay respuestas correctas. No las hay, ¿no? El otro caso tampoco, ¿no? Bien, vamos a ver. A ver, ya Lady, te escuchamos. ¿Podrás prender tu audio? Hace un rato habías escrito, pero vamos a ver si ahora puedes prender tu audio. Sí, sí puedo prender mi audio. Genial, cuéntanos, ¿qué decidirías tú? Bueno, primero tengo que evaluar la situación. Por ejemplo, si el paciente de 64 años tiene una enfermedad más grave o necesita una operación más urgente, mientras que el paciente de 23 años, la operación es algo menor, o tal vez sí la necesita, pero no es tan grave del paciente de 64 años, pienso que si puedo salvar la vida del paciente de 64 años, debería atender al paciente de 64 años primero y luego atender al de 23 años. Exacto, ¿no? O sea, en base a la prioridad, tú vas a decidir a quién atiendes primero, por quién es más salvable también, ¿no? Porque a veces no es que no hay 30 médicos cirujanos para atender todos los casos, ¿no? Por eso se presenta la situación así. Entonces, hay varios aspectos a considerar, ¿no? Su compañera ha considerado varios aspectos también, ¿no? Que hay que tener en cuenta para poder decidir. ¿Cómo va a quedar cada uno también? ¿No? Si la joven va a quedar cuadraplégica de por vida, por ejemplo, es como para tenerlo en cuenta también, ¿no? Es como para tenerlo en cuenta. Y si el señor, por ejemplo, ya tiene un cáncer terminal, entonces hay varios aspectos que se tienen que considerar y lo que busca el ejercicio es justamente eso, que ustedes consideren todos esos aspectos. A ver, Luis, te escuchamos. Luis Mendoza. ¿No? ¿Nada? ¿Todavía no se animan? A ver, Mía, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué considerarías tú en este caso? Mía va a escribir, ok. Isabela, ¿tú también vas a escribir? Ya, ok, entonces esperamos esas respuestas. Ok, mientras esperamos estas respuestas, los demás vamos a ir leyendo el otro caso, ¿sí? A ver, vamos a leer. Y apago la cámara porque voy a compartir. Otro caso peliagudo. Dice, si sabes que un compañero tuyo, estudiante de medicina, utiliza sustancias no permitidas para mantenerse despierto y estudiar, pero esto está afectando su carácter, ¿qué harías? ¿Sí? ¿Qué harías tú?
Ojo, dice que es un compañero, no dice que es tu mejor amigo, tu amigo, no dice. ¿No? Entonces tenemos que tener en cuenta también eso. Si sabes que un compañero tuyo, estudiante de medicina, utiliza sustancias no permitidas para mantenerse despierto y estudiar, pero esto está afectando su carácter, ¿qué harías? ¿Cuál es la diferencia con la casuística? La casuística me diría, Juan Alberto, un compañero tuyo, ¿no? Desde segundo año de medicina, o sea, me da todos los datos. Está tomando tal sustancia, ¿no? Menciona la sustancia. Y esto está afectando su carácter, es decir, cada vez está más agresivo. O sea, esa es la diferencia de preguntas para pensar fuera de la caja con las preguntas de la casuística, ¿no? La casuística, por lo general, te da todos los detalles y puede ser un párrafo o dos, ¿no? Un párrafo extenso también donde está todo el contexto de la situación. Entonces, en este caso, y está muy de moda decir, bueno, es su vida, él sabrá lo que hace. ¿No? O esta frase que dicen a cada rato, es que él puede hacer lo que quiera. ¿Y? No, nada que ver. Eso no son respuestas. Entonces, aquí lo que queremos es que el estudiante manifieste que va a tomar partido y va a hacer algo concreto y específico, obviamente en la medida de sus posibilidades y con inteligencia y estrategia. ¿No? Bien, entonces, igual que hemos hecho hace un rato, vamos a dar unos 5 minutitos para que vayan pensando y lo primero que hacemos va a ser leer las respuestas de las dos compañeras a la pregunta anterior y de ahí empiezo a escuchar respuestas para este caso. A ver, son 10 y 13. Igual, bueno, 10 y 14 prácticamente. 10 y 19 empiezo a escuchar respuestas para el caso 2 y leo lo que me envíen sus compañeras en el chat. ¿Sí? Los que van a escribir, empiecen a escribir de una vez para tener material para ir discutiendo sus respuestas. Muy bien, ahorita solamente caso 2. ¿Ya? Aquí vamos a ver. Caso 2. Listo, 5 minutos.
Muy bien, tiempo transcurrido. Vamos ahora con la lectura de los que han enviado su respuesta. A ver, dice Isabela, vamos a apuntar su intervención. Un ratito. Esta es la 1. Ya, a ver, Isabela dice que ella salvaría a la joven de 23 años si es que tiene buenos objetivos de vida. Tiene familia que la apoya, está sana y le está yendo muy bien en su vida por el momento. Mi decisión de salvar a la joven es por el motivo en que es joven y le falta mucho por vivir, ¿no? O sea, ella vería, digamos, el contexto, ¿no? Se preocuparía por investigar ese contexto, ¿no? Porque a veces te ponen el caso, ¿no? Y si es un delincuente, ¿no? Una delincuente, imagínense, ¿no? También, ¿no? También hay que considerar, ¿no? Todos los aspectos. Por eso en esta pregunta es muy importante dar esas ideas, ¿no? ¿Qué tendríamos en cuenta? ¿Qué diferentes aspectos? ¿Sí? Señor, de repente es el jefe de la mafia, no sé, es líder de una banda, ¿no? Entonces, no es que nos dejemos llevar por una o sola cosa, no, sino lo que yo tengo que poner es un panorama completo de las cosas a considerar. ¿Por qué? Porque hay datos que no tengo. No tengo el contexto socioeconómico, cultural de los dos pacientes, no lo tengo. No tengo el estado de salud global de los dos. No tengo el daño, ¿no? Que han recibido, cómo van a quedar de ahora en adelante. Si se salvan de ahora en adelante, cómo van a quedar. No lo tengo, ¿no? Imagínense si la del cáncer terminal fuera la joven y el señor más bien puede vivir unos 20 años más, 25 años más de ver, ¿no? Puede ser. De repente es el que mantiene su hogar, ¿no? El que paga la universidad de los nietos, ¿no? Entonces, no les digo porque esté bien o mal lo que estén respondiendo, sino están bien ustedes, sino que les cuento esto o les doy estas ideas para que amplíen su espectro. Mía dice, yo consideraría salvar al joven de 23 años, ya que esa persona tiene muchos años más que vivir, mucho que aprender de la vida y mucho que experimentar, tal vez. Entonces, igual, ¿no? Igual que hemos dicho hace un rato. Ah, no, falta. Tiene metas que cumplir y sueños que lograr. No digo que una vida sea menos que la otra. Eso es algo que tienen que aclarar antes. Eso tienen que empezarlo diciendo, ¿no? No hay una vida más valiosa que la otra. Matías está entrando. A ver, vamos a ver. Buenas noches. A ver, Matías, justo a tiempo. A ver, dice, me perdí. Ya. Tal vez tiene metas que cumplir y sueños que lograr. No digo que una vida sea menos que la otra. Solo que la persona ya mayor ha pasado por experiencias, ha vivido experiencias, ya conoció, ya probó, ya vivió, y lo más probable es que a esa edad que tiene se presenten enfermedades que les da a toda persona de una edad mayor. Exacto, ¿no? Entonces, empecemos diciendo eso. Toda vida humana es valiosa y merece ser salvada. Pero yo consideraría los siguientes aspectos. En el caso del señor tales, en el caso de la joven tales. Y si quieres, te decides por uno. Y si no quieres, dejas abierta la posibilidad de analizar los aspectos en cada caso y en base a eso decidir. Y si te obligan a decidir, o sea, si te dicen, no, pero ¿por quién te decidirías? Das tu respuesta y agregas un poquito de fundamentación. Muy bien. Vamos con el caso 2. En el caso 2 lo vamos a volver a proyectar. Dice, si sabes que un compañero tuyo, estudiante de medicina, utiliza sustancias no permitidas para mantenerse despierto y estudiar, pero esto está afectando su carácter, ¿qué harías? Este caso es bien interesante porque además lo van a ver bastante. Es bien real, es así, mujer, casos de la vida real, como dice el dicho, casos de la vida real. Y
y es curioso porque se supone que esta persona se va a dedicar a la medicina, a las ciencias de la salud, va a buscar la mejora de la calidad de vida de otros y se está perjudicando, ¿no? Porque la sustancia a corto o a largo plazo te perjudica, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a empezar ahora con Olenka. A ver, vamos a empezar ahora con Olenka. Pregunta 1, ahora vamos a ver la pregunta 2. A ver, Olenka, te escuchamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo ayudamos? Sin perjudicarnos también, ¿no? Siempre la ayuda no te debe de perjudicar. Porque aquí tenemos un caso de que esta persona está cada vez afectando su carácter, ¿no? Siendo afectado su carácter por la sustancia, o sea, puede ser que esté volviendo más violento. Entonces, ¿cómo ayudas sin perjudicarte? Eso es lo inteligente, ¿no? A ver, Olenka, nada, todavía por ahí. A ver, vamos a ver. A ver, ya, Lady, te escuchamos. Los que van a escribir, vayan escribiendo, por favor, para tener ahí sus respuestas. Con la segunda situación sobre si qué le diría a mi amigo si está consumiendo una sustancia que puede hacerle mal, creo que yo primero hablaría con él, o sea, porque le diría los pros y los contras de lo que está consumiendo, porque hay otras maneras de poder resistir el sueño y que no sean tan drásticas o tan peligrosas. Entonces, creo que lo que haría yo es hablarle y investigar más sobre esta sustancia que está tomando para poder explicarle y por qué otras cosas podría cambiar esta sustancia. Ya, ok. Ella ha optado por la opción de hablar con él con evidencia, es decir, con impresos, ¿no? Casos, como además están estudiando medicina, de cómo esta sustancia afecta, ¿no? Entonces, ella ha optado por esa decisión, hablar con él. Muy bien, a ver, Matías, ¿tú qué opinas? Te escuchamos. Sí, pues, acabo de ingresar porque estaba en una cita con el médico. ¿Me podría replantear la pregunta, por favor? Ajá, vamos a proyectar el caso de nuevo. Es el caso 2. Dice, si sabes que un compañero tuyo, estudiante de medicina, utiliza sustancias no permitidas para mantenerse despierto y estudiar, pero esto está afectando su carácter, ¿qué harías? ¿No? Estas son preguntas, por eso tiene 1 y 2, no son dentro de nuestras preguntas normales de la entrevista, sino estas son otro tipo de preguntas que se llaman preguntas para pensar fuera de la caja, que no llegan a ser casuística, porque no me dan todos los datos, me dan solo algunos datos, y lo que yo tengo que hacer es presentar opciones de lo que yo haría y de los aspectos que consideraría, porque no tienen respuesta correcta, ¿sí? Porque son situaciones problemáticas, que decidir por uno o por lo otro igual va a tener consecuencias, ¿no? Entonces, no hay una respuesta correcta, pero lo que yo quiero o lo que yo tengo que hacer en este caso es demostrar mi capacidad de argumentación, fundamentación y de análisis. A ver, te escuchamos entonces. Caso 2. Ok, pues en primer aspecto le diría que sí, en primera para acercarme un poco más a él y para que tenga más confianza, le diría que podríamos ir juntos y ahí recién tocar el tema de que por qué está haciendo esto, ¿no? Tal vez tiene más responsabilidades que hacer en casa, etcétera, etcétera, y no tiene el suficiente tiempo para dormir, que es comprensible, pero yo creo que está yendo por un mal camino ya que a largo plazo puede ser perjudicial para él. Así que le aconsejaría que lo deje y que tome otras cosas. No sé, tal vez yendo al médico podría decirle qué es lo que pasa y tal vez él la aconseje mucho mejor que yo, que no estoy totalmente calificado, ¿no? Pero
a pesar de todo, le brindaría mi mano, le diría que cualquier cosa yo lo puedo apoyar, si quiere estudiar, podríamos estudiar juntos, o si no, buscarle un grupo de estudios para que él se pueda apoyar y no sienta que está solo, tal vez quiere estudiar más y no puede, y con un grupo de gente es más sencillo, según lo que yo veo, ya que todos se ayudan entre sí, ¿no? Exacto, muy bien, ¿no? Él ha considerado otros aspectos distintos, ¿no? Ya Lady había dicho, por ejemplo, que hablaría con él, ¿no? Y que le llevaría evidencia de que esta sustancia es negativa y cómo afecta el organismo. Muy buenas ideas. Ya. Ahora, ¿qué nos dice Matías? Él ha identificado que, como bien dice, es un compañero. No dices tu hermano, no dices tu amigo, no dices tu mejor amigo, un compañero. Entonces, como es un compañero, lo que Matías propone es primero un acercamiento a esta persona. Porque si no es si ni las amigas, ni las mejores amigas hacen caso cuando uno les dice, ¿no? Amiga, date cuenta, no viene el chiste ese de amigo, date cuenta, no la ven, no ven el futuro. Entonces, él ha propuesto eso, ¿no? Un acercamiento a esta persona, ¿no? Para que en base a esa cercanía haya más, mejor recepción a lo que le va a decir, ¿no? Y de ahí le va a proponer opciones, ¿no? Por ejemplo, estudiar juntos, formar un grupo de estudio, porque la dificultad que tiene, digamos, es de que tiene tal vez otras obligaciones que hacen que no pueda estudiar en su momento. Entonces, como bien decía, ¿no? Entre dos, entre tres, en grupo, con estrategias es mejor, es más fácil aprender, ¿no? Ir al médico también para que reemplace esa sustancia con otra que no sea tan dañina y sea también efectiva, ¿no? Porque igual a la larga, ¿qué dicen, no? Que el café nos afecta. A mí me da risa ya eso, porque yo soy bien cafetera, ¿no? Entonces, lees artículos, ¿no? El café buenazo, antioxidante, energético, y después los otros artículos detractores del café, ¿no? Entonces, hay que ponernos también en un punto medio, ¿no? No hay que satanizar tampoco, ¿no? Bueno, en este caso sí la sustancia sí era negativa, en el caso que hemos planteado, pero hay otras más naturales que también podemos tener en cuenta. Y siempre en cuenta por eso es importante lo que él dice, ¿no? Ir al médico, porque el café va a ser mejor o peor, o más malo o más bueno para tu organismo, dependiendo de tu organismo. O sea, no a todos les cae igual las cosas. Entonces, por eso es que es bien importante una pasada por el doctor, ¿no? Pero hay otros aspectos que podemos considerar, no son los únicos. Miren, sus dos compañeros han dado ideas distintas, igualmente válidas, pero hay otros más aspectos que son interesantes. A ver, vamos a ver. Grace, ¿tú qué opinas, Grace? ¿Qué harías tú? La acción que, bueno, dada la situación, la acción que tomaría ante lo sucedido sería investigar más acerca de estos tipos de sucesos, ¿no? Y consultaría con un adulto para explicarle la solución, conversar sobre posibles, valga la redundancia, soluciones. Probablemente iría a conversar con él o ella, con precaución, claro, dada que esto de sustancias no permitidas afecta su carácter, pero de todas formas daría aviso a un profesor, un coordinador, el cual pueda tomar mejores decisiones ante lo sucedido. Muy bien, ¿no? Distinta la idea también. Mira, con todo lo que hemos juntado podemos hacer una nueva idea, una nueva idea más nutrida. A ver, entonces, primero investigar. ¿Qué cosa es esto que está tomando, no? Pros, contra, cómo afecta. Ya. Y luego hay que buscar un apoyo, porque es mi compañero, pues no es mi amigo, ¿no? No es mi mejor amigo, y ni esos hacen caso. Ay, si ni los hermanos hacen caso. Dígame a mí que reniego con mi hermano que es adulto ya, ¿no? Tiene 40 años, pero igual me hace renegar. No, 42. Entonces buscaría la ayuda de alguien mayor, con ascendencia sobre este chico, es decir, un profesor, puede ser un profesor que sea, que me ha enseñado varios cursos, ¿no?
un profesor, digamos, que es más cercano, más amigo. En algunas universidades se estila que haya un tutor, es necesario. No todas lo usan, ni todas las carreras, pero en algunas universidades sí hay una especie de tutor. ¿Por qué? Porque como los jóvenes ingresan y después cambian de carrera y vuelven a cambiar o se retiran, ¿no? Entonces se ha visto esa necesidad, ¿no? Más se usa en otras universidades en el mundo, ¿no? En Perú en realidad hace poco, recién está comenzando, por eso no todas lo tienen, ¿no? Pero si hubiera un tutor, podría ser, ¿no? O el mejor amigo del chico, ¿no? De repente el responsable del curso, ¿no? A veces hay los JPs, también los jefes de práctica, ¿no? O sea, alguien que sepa también que está pasando esto y que tome acciones, ¿no? También a futuro para prevenir. Porque pasa que cuando uno habla ya no pasan las cosas, pero cuando uno no habla pasa todo, entonces pues uno se echa la culpa, ¿no? Inclusive podrían ser los mismos padres del chico, ¿no? Pero siempre es importante llevar evidencia, o sea, llevar y no solo llevar evidencia, sino tratar bien el caso también, ¿no? Es decir, comentarlo con cuidado, con mucho cuidado, porque además es bastante delicado, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sustancias es bastante delicado, ¿sí? A ver, vamos a ver alguna otra idea más y nos vamos con nuestra última lectura, donde vamos a hablar de la procrastinación. Porque la idea es hoy día, ponernos un poco más al día en las lecturas, porque estamos en la lectura 11, o sea, vamos a hacer la 11, pero estamos en semana 14. Ya, a ver, María, ¿tú qué harías? María Jaramillo. Profesor, estamos en el segundo caso, ¿verdad? Sí, caso 2. Ya, Caso 2. yo lo que haría sería hablar con el compañero y podría abordar el tema de ser amistosa y sincera y expresando mi preocupación por su bienestar y explicando cómo ha cambiado. He notado su cambio en su carácter debido al uso de sustancias. También podría buscar apoyo profesional si es que esto está afectando seriamente a mi compañero y su salud mental, podría sugerirle buscar una ayuda profesional. También podría buscar recursos estudiantiles, como muchas universidades ofrecen estos recursos y servicios para estudiantes que enfrentan dificultades académicas, estrés o problemas de salud mental. Y también no participar o apoyar el uso de sustancias. Eh, Puede ser que no estoy de acuerdo con esto porque asegura no permitir y apoyar selección. Puede ser un ejemplo positivo y fomentar un ambiente de estudio saludable. Ajá, bien. Entonces, aquí también hay otros aspectos a considerar, ¿no? Bueno, ustedes, Dios mediante, van a ingresar a una universidad que tiene todo, ¿no? O sea, tiene servicio de asistencia psicológica, ¿no? Servicio de asistentes sociales, tiene la clínica, los médicos, ¿no? Hay apoyo, ¿no? Hay otras universidades que no tienen ningún apoyo, ¿no? Entonces, de repente recurrir, como dice su compañera, a ese tipo de instancias, ¿no? Eh, que puedan ayudar, ¿no? Algún servicio de atención al estudiante, por ejemplo, ¿no? Porque ellos saben que esas cosas pasan, ¿no? Entonces, tomar conciencia. A ver, espérense un ratito que voy a abrir la puerta. Un segundo.
Bien, entonces, como decíamos, estos son aspectos distintos, ¿no? A considerar, ¿no? Luego, algo que decía su compañera, que hablaba también de investigar acerca de cómo afectan estas sustancias, me hacía que se me ocurra algo, ¿no? También hay la ayuda solapa, ¿no? O sea, la ayuda, digamos, como profesor, ¿qué tal si hacemos, ¿no? unas exposiciones sobre cómo afectan estas sustancias, ¿no? Entonces, ayudamos de manera, subrepticia, digamos, ¿no? O sea, no abierta, no ataco el caso directamente, pero hago que se entere cómo eso le afecta, ¿no? O hago volantes, ¿no? Hago volantes, y se lo doy, ¿no? Para que sepa y vea cómo le afecta, ¿no? Otra idea es acercarse a su entorno también, ¿no? Habíamos dicho hace un rato por los más adultos, o sea, como que padres, tutor, de repente, si es que la universidad lo tiene, ¿no? O algún profesor cercano, alguna ayuda de la universidad, ¿no? Algún centro de ayuda psicopedagógica, etcétera, ¿no? Apoyo al estudiante, atención al estudiante. Pero también puede ser por medio de su entorno, ¿no? De su entorno de amigos, también puedes ir acercándote, ¿no? Es delicada la situación porque lo primero que se va a suceder es la negación, ¿no? Si no, eso no me afecta o no lo estoy tomando, y atacar a la persona, ¿y tú cuando me has visto tomando eso? O sea, siempre viene la negación, ¿no? Entonces, siempre es importante tener opciones, tener estrategias y dejar sentado que se avisó, ¿no? Ya lo que pueda pasar después ya no es nuestra responsabilidad, ¿no? Yo te avisé, ¿no? Yo te dije, porque como profesional de la salud que voy a hacer, no puedo mantenerme indiferente, ¿no? Pero muchas veces pasa eso, ¿no? Que hay mucha indiferencia. Inclusive en las escuelas también pasa eso, ¿no? A mí me da mucha pena, bueno, yo he trabajado muchos años en aula, ¿no? Pero a veces en el recreo, por ejemplo, ¿no? Estaban pasando los profesores y había un grupo que estaba, con alguna actitud incorrecta, ¿no? O de repente haciéndole bullying a uno, ¿no? Y el profesor pasa de largo, no hace nada, no interviene. Y si le dices por qué no intervino estando más cerca, dice, no es mi salón, ¿no? No es mi grupo, esa no es mi tutoría, yo no les enseño. Eso no es ser adulto, o sea, eso no es ser profesional, ¿no? La idea es que si yo conozco algo, debo de intervenir en la medida de mis posibilidades, obviamente, porque yo no voy a poder solucionar el problema, pero no puedo quedarme con las manos cruzadas y no hacer nada. O sea, como les digo, desde su pequeña ventana, inclusive pueden hacer sus volantes, ¿no? Y de repente hacer que le llegue a esta persona. Entonces ya has hecho algo, porque eso estás advirtiendo. La única opción que no existe es la de no hacer nada y de su problema y que haga con su vida lo que quiere, ¿no? Esa no es una opción. A ver, por aquí alguien escribió. Mía dice, si yo conocería el caso de ese compañero, no sería necesario conocerlo de a profundo para poder ayudarlo. El trabajo de un médico es ayudar y mejorar la calidad de vida de las personas, sea quien sea. Entonces, sí o sí lo ayudaría, pero trataría de tener algún tipo de acercamiento, ya que yo no le contaría nada a un completo desconocido. Claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Luego averiguaría con un experto sobre aquella sustancia, qué componentes trae y qué problemas puede traer a futuro. Luego trataría de platicar con él, le hablaría sobre qué efectos puede causarle y podría recomendarle otros métodos para estar despierto, si es que lo necesita, sin perjudicar su salud. Le brindaría mi apoyo y estaría pendiente, porque sé que una vez que consumes este tipo de sustancias no es fácil dejarlas. Exacto, ¿no? También ahí tenemos que tener en cuenta el componente adictivo, que no todos lo tienen. A ver, ¿quién ha intervenido? Mira. O sea, a ver. A ver, ¿cómo les explico? Hay una predisposición, digamos, del cuerpo para diferentes cosas. Entonces,
tú puedes ser un fumador social, ¿no? Ese que fuma en las reuniones, ya. Pero si no estás en reunión, no fumas, no cargas cajetillas en tu mochila ni en tu cartera, no compras frecuentemente cigarrillos, no pasa. Ya. Fumador social, lo manejas. Pero hay otro que por su predisposición de cuerpo, ¿no? Es más pegado a la adicción. O sea, las sustancias adictivas que tiene el cigarrillo le afectan más. Entonces, ese no puede vivir sin el cigarro, ¿no? Tiene un problema, empieza a fumar. Está conversando, empieza a fumar. Está feliz, empieza a fumar. Entonces, ese se volvió adicto al cigarrillo. ¿Por qué? Porque su misma predisposición natural es así. Y hay otro que no le interesa fumar, no fuma y no lo hará nunca. Entonces, no todos somos iguales, ¿no? Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, el componente adictivo no se debe de menospreciar, porque no sabemos si lo tenemos o no, por eso a veces es preferible no probar. Y tampoco sabemos qué efectos va a tener en nosotros, ¿no? De repente, ciertas sustancias se descontrola, el otro no le afecta, ¿no? Al otro sí lo descontrola, ¿no? Se han visto casos, ¿no? Casos tristes que acaban hasta a veces en muerte de los muchachos, ¿no? Entonces, ese componente adictivo, ¿no? También es algo interesante como para comentarlo. Por ejemplo, el profesor haga una clase sobre esto de la adicción, algo que haga reflexionar a la persona, ¿no? De paso a los demás, ¿no? De paso a todos. Entonces, bien interesantes las respuestas y las cosas que se han tenido en cuenta. Muy bien, vamos a ver ahora nuestra segunda lectura. A ver, espérenme un ratito, la voy a abrir. Que es acerca de la procrastinación. Voy a cerrar acá. Nuestra lecturilla. Esta es un poquito más larga, así que igual me van a ayudar a leer, porque ya saben que yo ando mal. Pero vamos a ver primero algunos aspectos, ¿no? A ver, ¿qué es procrastinar? No. Ay, ¿qué hice? Un ratito. No sé qué hice. Ya, a ver. En un ejemplo concreto de ustedes, ¿ya? En un ejemplo concreto de ustedes, procrastinar es cuando yo digo, bueno, primero, estoy preparándome para ingresar a la Universidad Peruana Cayetano Heredia, ¿no? Ya. Entonces, primero tengo que pasar el examen de conocimientos, porque es la primera valla. De la entrevista personal me voy a ocupar más adelante, cuando pase el examen de conocimientos, o cuando esté cerca a mi fecha de examen. Ahí me preocupo de la entrevista. Por ende, no vengo a clases. Vengo una vez sí, 3 no, me aparezco de vez en cuando. No intervengo, etcétera, ¿no? Procrastina, porque la entrevista la ve muy lejana, ¿no? Uy, hay tiempo para eso. Mentira, no hay. No lo hay. Porque si tú llegas a pasar el examen de conocimientos, te quedan 2 o 3 días para prepararte para la entrevista, si es que consigues quien te prepare. O sea, bueno, los que no me conocen, digo, ¿no? O los que no han tenido la oportunidad de llevar un curso como este, ¿no? Entonces, a veces me encuentran, a veces dan conmigo a la víspera y he tenido que dar clases de madrugada. Por Dios, lo juro. 2 a 4 de la mañana, porque el examen era a las 8. También de 6 a 8, porque el examen era a las 11. El mismo día, ¿no? Los que me encuentran, como te digo. Los que no encuentran quien los prepare, van a la de Dios y obviamente lo más probable es que desaprueben, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo me costó pasar la primera valla para morir en la orilla, en la segunda. ¿Por qué? Porque procrastiné, porque no me fui preparando a la par. Lo dejé para después, lo pateé, así decimos, ¿no? Lo pateé porque dije, no, esto lo puedo hacer después, ¿no? Después, nunca llega después.
Muy bien, entonces vamos a leer ahora sí. Apago mi camarita para poder leer. Ay, me ayudan ustedes también a leer. Ay, espérenme. Vamos a ver, la procrastinación. A ver, primero, ¿qué es la procrastinación? A ver, por favor, si nos puede ayudar Yaleidi. A ver, Yaleidi. Hasta Ascenso. El párrafo 1 y 2. ¿Qué es la procrastinación? Decimos que estamos procrastinando cuando postergamos realizar una actividad a sabiendas de que postergarla nos perjudica. Por ejemplo, podemos postergar cumplir con una tarea o responsabilidad en el trabajo y dejar la última hora, aun sabiendo que cuando se acerca la fecha límite no nos dará el tiempo suficiente para terminarla bien. Muchas veces procrastinar implica evitar realizar una actividad poco agradable a favor de otra que es más placentera a corto plazo. Puede ir acompañada de pensamientos negativos como no soy capaz de lograr esto. La procrastinación es algo en lo que incurre muchísima gente en todo el mundo. Se estima que entre el 15% y 20% de la población adulta procrastina. Es decir, cerca de 1 de cada 5 adultos tiende a procrastinar. La procrastinación está también asociada a otras consecuencias negativas. Las personas que procrastinan pueden experimentar mayor estrés, ansiedad, fatiga, así como una menor satisfacción en el trabajo. A nivel laboral, la procrastinación puede interferir con nuestro trabajo, llevándonos a perder oportunidades de ascenso. Muy bien, a ver, hasta ahí. Entonces, postergamos realizar una actividad a sabiendas de que postergarla nos perjudica, ¿no? Como el ejemplo que les he puesto, ¿no? Yo siempre les dije al inicio de las sesiones, ¿no? De tu día, de 24 horas de tu día, dedícale 15 minutos a la entrevista. Si no puede ser 15, 10. ¿Cuándo puede ser? Cuando te estás desplazando de tu casa a tu colegio o de tu casa a la academia. Ida o vuelta. Son tiempos muertos. De repente vamos escuchando música. No, también tengo que relajarme. Correcto. Sí, es verdad. También tienes que relajarte, es verdad. Pero ¿cuánto te demoras en llegar a tu casa? De repente media hora o 40 minutos, 1 hora. O vas caminando y son 20 minutos. Ya, entonces, 10 minutos de ese trayecto, acuérdate, tenga en la mano de repente tu lista de preguntas y con tu lapicero marcas una, ¿no? Al azar, sin mirar. Ah, ya. Esta voy a responder. Y la respondo en mi mente, ¿no? Porque obviamente no voy a estar hablando en la calle, van a creer que estoy loco. Y tampoco me puedo grabar en la calle porque hay mucho ruido del ambiental, que es lo que yo siempre les recomiendo, que se graben. Ya, en mi mente puedo ir respondiendo. ¿Cómo queda mejor? Y ya estoy practicando. ¿Qué hemos dicho? Cuando veíamos hace un rato, al inicio de la sesión, lo de la mentalidad de crecimiento. La práctica constante desarrolla mi habilidad. Ya, yo sé que soy malo exponiendo. Sé que soy malo en expresión y comprensión oral. ¿Cómo mejoro? Con estos ejercicios. Respondiendo las preguntas. Analizando mi respuesta y mejorándola. Esa es la idea. ¿Correcto? Muy bien. Espero que sea motivo de reflexión también para ustedes. A ver, yo voy a leer el último párrafo de este punto y de ahí vemos el otro punto. Dice, asimismo, la procrastinación puede hacer que descuidemos nuestra salud. Por ejemplo, al postergar una cita médica, podemos perder la oportunidad de prevenir una enfermedad o condición médica. También puede que posterguemos el momento en que vamos a empezar a comer más sano o hacer ejercicio. Como ven, la procrastinación puede convertirse en una carga innecesaria en nuestras vidas, pero también en la vida de otros. Si muchas personas procrastinan a la vez, pues el resultado es que las cosas que se tienen que hacer se hacen tarde o simplemente no se hacen. Así, la procrastinación no solo afecta al que procrastina, sino que puede afectar negativamente a otras personas.
Perú, el fenómeno del niño. Ya viene, ya se acerca, ya se aproxima. Pasamos Yaku en febrero, marzo. No, en abril, mayo, perdón. Pasamos Yaku. Y decíamos, y ya viene el fenómeno del niño. Y cada vez está más cerca. Y se sabe que va a ser un niño bastante fuerte. Y no, todos los años no escuchamos lo mismo. Ya viene el fenómeno del niño. ¿Y quién es el que procrastina aquí? El gobierno, el Estado, pero también la gente, ¿no? La gente que no toma medidas, que no se aleja de los cauces de los ríos, ¿no? Que vive en zonas de huaicos, ¿no? Que vive en zonas peligrosas de laderas, ¿no? O de cauces de ríos, como vemos en las noticias. Y el Estado, por su parte, también procrastina, perjudicando a todos. Perjudicando a todos. Como hemos visto, también la procrastinación no solamente es en lo académico o en el trabajo, puede ser también en la salud, puede ser también en nuestras metas, ¿no? Puede ser también en aquellas cosas que queremos lograr. Después me matriculo, después lo hago, ¿no? Después hay otras responsabilidades y ya se hace más difícil. O después hay menos dinero y ya se hace más difícil. ¿Te das cuenta? Tienes que pensar que luego puede haber otra situación. Ahora vamos a ver cómo vencer la procrastinación. A ver, Grace, por favor. ¿Cómo vencer la procrastinación? De ahí lo bajo para que sigas leyendo. Uy, de repente Grace no está por ahí. A ver, vamos a ver a alguien que nos ayude. A ver, ya leí. Sí. Ah, sí estás. Ok, Grace. Ya, te escuchamos. ¿Cómo vencer la procrastinación? Una buena forma de empezar es identificando cómo se da la procrastinación en nuestras vidas. Las personas somos distintas y la manera en que procrastinamos puede variar entre uno y otro de nosotros. Pero hay algunas cosas en común por las que podemos empezar. Una característica común entre las personas que procrastinan es quedarse pensando en los pros y contras de tomar una decisión, o quedarse pensando en si podemos lograrlo o no. Por ejemplo, supongamos que tenemos que presentar un reporte de nuestro trabajo para el viernes y estamos lunes. Una persona que procrastina puede ponerse a pensar en si le conviene o no empezar en hacer el reporte ya, o si mejor se dedica por ahora a algo más. Algo más entretenido ahí. Debe ser un internet, pero no lo leo. Voy a abrir el documento. No sé. Ah, ya no se ve. Ya, voy a dejar. Ya, yo continúo. Okay. O si mejor se dedica por ahora a algo más entretenido y empieza el reporte más tarde. Tal vez tenga dudas de si es posible completar el reporte a tiempo y con calidad, etc. Considerar estas cosas no está mal. El problema es cuando nos quedamos solo en esta etapa y no empezamos a hacer nada. Cuando una persona es propensa a quedarse en esta etapa, decimos que muestra una mentalidad deliberativa. ¿Prosigo? ¿Sigo? Sí. ¿Sí? Por el contrario, una persona menos propensa a procrastinar
será más proclive a planificar los pasos que seguirá para cumplir con la actividad que debe realizar. Así, considera específicamente cuándo, dónde y cómo hará lo que le toca hacer. Por ejemplo, volviendo al reporte, se plantea empezar el martes a las 9 a.m., sentado en su escritorio. Se propone primero reunir la información que necesitará, luego ordenar esa información y finalmente escribir el contenido del reporte. En este caso, la persona ha ido más allá de quedarse en deliberar si hacer o no algo, y se ha puesto a pensar concretamente en cómo hacerlo. En este caso, cuando la persona es propensa a plantearse los pasos concretos a seguir para lograr una meta en lugar de quedarse deliberando, decimos que muestra una mentalidad implementadora. Hasta ahí. Muy bien, entonces aquí hemos visto dos conceptos. La mentalidad deliberativa y la mentalidad implementadora. O sea, la mentalidad deliberativa es cuando la persona toma en cuenta muchos aspectos, ¿no? Pero no avanza, pues, o sea, toma en cuenta los aspectos, pero igual no da el paso, ¿no? Uy, ahorita será buen momento para hacerlo. Ay, lo puedo hacer así, así. No, mejor lo hago de esta forma. Ah, ya, claro, pero ¿cuál es el problema? Que no empieza la acción. Por eso se queda en mentalidad deliberativa. Ahora, como bien dice aquí, considerar todo esto no está mal, es bueno, ¿no? Porque está teniendo en cuenta todos los aspectos, pero lo malo es que no empieza a dar los pasos. Y tenemos por el otro lado la mentalidad implementadora, ¿no? Que sí también se propone reunir la información que necesita, luego lo ordena y finalmente se pone en práctica, ¿no? Entonces, esta no se queda en pensar, en barajar las opciones, sino que sí toma acción, implementa, ¿no? Plantea casos concretos. Eso es bien importante, ¿no? Pasos concretos para dar. A ver, seguimos. Yo leo este párrafo y de ahí alguien me ayuda con el otro subtítulo. Tener una idea clara de cómo tendemos a comportarnos en relación con las cosas que tenemos que hacer nos ayuda a poder identificar a tiempo si estamos por caer o no en la procrastinación. Pero como se habrán dado cuenta, las personas podemos mostrar un patrón mixto. No procrastinamos al 100% de las veces, ni tampoco evitamos la procrastinación en el 100% de las veces. Conviene entonces hacer un análisis un poco más fino, de modo que podamos identificar con mayor precisión si en una situación vamos a procrastinar y así tomar medidas para minimizar ese riesgo. Nos interesa entonces identificar los antecedentes, los comportamientos y las consecuencias asociadas a la procrastinación. Entonces, cada uno tendrá que analizar en qué es más propenso a procrastinar, en qué aspectos, en qué temas. Es como la dieta que le empezamos todos los lunes o todos los 1 del mes y nunca llega igual al final. O las metas de año nuevo que nos ponemos todos los años que tampoco nunca se hacen, ¿no? Entonces, identifica primero en qué eres más propenso a procrastinar. Porque no es que todos, ¿no? Es un problema general, no es un problema de jóvenes ni solo de adultos, ¿no? Es de todos en realidad. Y en diferentes aspectos, ¿no? Hemos visto también hace un rato, el Estado también procrastina, ¿no? Después lo soluciono, ¿no? Después lo arreglo. Ya, ojalá no venga el niño y llegó y nos arrasó, ¿no? Entonces, tener en cuenta en qué aspectos somos más propensos a procrastinar para evitar caer en eso. Vamos a seguir viendo otros aspectos. A ver, antecedentes de por qué se da la procrastinación. Ahí estamos casi ya volando con el tiempo. Dios mío, no había visto la hora. Ya, vamos a leer solo este antecedentes y dejamos comportamientos para la próxima. A ver, lo leo yo rapidito. Antecedentes de por qué se da la procrastinación. La procrastinación se da en algunas circunstancias más que en otras. Para una misma persona, las circunstancias en las que procrastina tienen cosas en común y que aparecen antes de que caigamos en la procrastinación.
Ese conjunto de circunstancias que antecede a nuestra procrastinación son los antecedentes de la procrastinación. Por ejemplo, puede que seamos más proclives a procrastinar cuando la tarea de realizar es aburrida, cuando estamos en un espacio lleno de distracciones, cuando estamos cansados o de mal humor, etc. Por otro lado, puede que seamos menos proclives a procrastinar cuando la tarea es interesante, cuando trabajamos en un espacio sin distracciones, cuando estamos bien descansados, de buen humor, etc. Enfoquémonos en los casos en que procrastinamos, ¿no? Como dice aquí, cada uno tiene que analizar sus antecedentes, ¿no? ¿En qué es más proclive a procrastinar? Las tareas de matemática las hago al último porque no me gusta. Y encima no se me da bien las matemáticas. Con esa actitud nunca mejorarás en matemática. Primero hago lo de historia, lo de comunicación, que me gusta más y entiendo y saco mejor nota. Claro, pues sacas mejor nota porque te esfuerzas más en eso. Te dedicas más, le pones colores, lo haces bien, ¿no? Entonces, identifica en tu caso, ¿no? Identifíquenlo en su caso en relación a su preparación y los que están en el colegio en relación a cómo les está yendo en el colegio, ¿no? Y los que solo están preparándose para la universidad, solamente preparándose para la universidad. Y los que están en el colegio, perdón, en ambos casos, ¿no? En su relación académica con el colegio y académica con la preparación preuniversitaria. Entonces eso les va a ayudar a mejorar. Y sobre todo no me procrastinen a mí. O sea, no dejen de lado la entrevista, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces nos estamos viendo el próximo sábado. Muchas gracias por la clase. Han estado muy interesantes todas sus ideas. Nos estamos viendo el sábado. Gracias.